Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Gracias a Dios, bien. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, señor. Bueno, hoy se suma Pancho López a la programación de fútbol a lo grande al mediodía, por sus ocupaciones que tiene contigo. Agradecemos muchísimo a Tigo también. Es decir, tiene doble fichaje, pero uno dueño de su pase que es Tigo. Y nosotros estamos muy agradecidos del hecho, ¿verdad? Sí. A los directivos, a la gente que ya estuvo el Pancho en las vacaciones del año pasado. y ahora volvió, se integra a fútbol grande. Así que Pancho, que sea con éxito. Gracias, Arturo. Así es, Alfredo. Así mismo. Él es Pancho. Porque si le va bien a él, no va bien a todos. Brillante. Bien ahí. Él es Pancho. Arturo, Angelito. le damos una buena bienvenida, que se una rápido al grupo, ¿verdad? Y que entre rápido en la acción y que nos ayude, ¿verdad? Porque hay 2 campeonatos y se va a hacer muy largo. Así mismo. Bueno, gracias, Arturo. Gracias, Angelito. Por favor. Luis, cuando quieras. Y gracias a vos. No, perfecto. El Pancho se suma a Fútbol a lo Grande Monumental. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 600-9509. Estamos con Michel Sánchez. ¿Cómo te va, Michel? ¿Cómo está, Arturo? Un placer saludarte a vos y a todos tus compañeros, y feliz año 2021 para todos. Michel, está el calendario, la distribución intermedia, primera división. Contanos el panorama hoy con relación a este año, si sos tan amable. Sí, bueno, el calendario de la primera división en la que está, digamos, actualizada, está como para aplicarse ya mismo con el inicio del campeonato Apertura el 5 de febrero, mientras que las demás categorías estamos esperando la autorización del ministerio para poder empezar los entrenamientos. De acuerdo a eso se van a establecer los inicios de los torneos, que en principio tienen 30 días de desplazamiento, de acuerdo a lo que habíamos planificado a finales del año pasado. Michel, yendo al calendario justamente, el sorteo el 15 de enero, ¿verdad? Calendario de la apertura y torneo clausura. ¿Y la intermedia también? Sí, también de la intermedia, de la primera, porque se resolvió en la última reunión del Consejo el reingreso de Luis Rivarola, que tenía un año de penalización por haber quedado último en el promedio. Entonces se cambia también el calendario y de paso también se va a sortear la primera vez. Es decir, vamos a tener sorteo de la división de honor, intermedia, primera vez y primera C. Todas las categorías, independientemente a que después se vaya resolviendo el tema de las fechas o lógicamente la confirmación de si se juega o no, porque hasta aquí, de por ahí lo que podemos decir, primera se juega, intermedia todo indica que también se juega sí o sí, y lo otro, por así decirlo, a confirmar de acuerdo a la situación sanitaria, ¿no? Así es, pero ya tenemos que tener el calendario como para, una vez que tengamos la autorización, podamos aplicar, digamos, el inicio de la fase 0 de entrenamiento, y ya de acuerdo a eso poner ese calendario dentro de nuestra planificación y aplicarlo para el inicio de los torneos. Michel, vamos ahora a la apertura. Empieza el 5 de febrero, termina el 23 de mayo, son 3 adelantos. ¿Ya se sabe la fecha tentativa de cuándo serían esos adelantos, atendiendo que ya se tiene todo el calendario internacional del año? La fecha 2, 7 y 12 son las adelantos. Fecha 2, 7 y 12. Y no se juega entonces durante fecha FIFA, como se había establecido.
no se juega durante fecha FIFA. Perdón, Perfecto. Michel, que no se va a jugar el torneo, termina el campeonato en mayo. El 23 de mayo, exactamente. Y después, Michel, ya antes de la clausura no se juega el campeonato. No, termina el 23 de mayo, ahí tenemos el combo de junio de las eliminatorias, luego ya viene Copa América y el 16 de julio comienza de vuelta el clausura para terminarlo el 5 de diciembre, Entonces, sin adelantos. una vez más, Michel, la apertura arranca el 5 de febrero, Sí, señor, termina el 23 de mayo. correcto. ¿Cuántos adelantos van a haber? 3 adelantos, las fechas 2, 7 y 12. 2, 7 y... 12. ¿O cómo va a ser? 12. La fecha 12. O sea, el primer adelanto ya es inmediato. Aquí veo el calendario. El miércoles 10 de febrero ya tenemos el primer adelanto. ¿Cómo? Miércoles 10 de febrero, el primer adelanto correspondiente a la fecha 2. Pero un ratito, Michel, disculpame la torpeza de mi parte. El 5 de febrero arranca el campeonato y termina el 23 de mayo. 3 Sí, adelantamientos. El primero ya viene en febrero, ¿qué fecha? El 10 La de fecha febrero. 2, Ahí ya viene el primero. señor. ¿Y el segundo? El 7 de la fecha 7. ¿De qué? ¿De qué me cae? No, De- la fecha 7 del torneo Fecha sería 7 en marzo. ¿Y la última? La número Fecha 12. 12. ¿Qué sería? Fecha 12 En ya- abril. Abril. Ya es revancha esa, ¿verdad? Sí, la primera, de la revancha. Sí. Así es. Y termina. ¿Y el campeonato clausura cuándo comienza? El 16 de julio ¿Y termina, Michel? y el 5 de diciembre, sin adelantos. Sin adelanto. No hay fútbol. No hay fútbol junio. No, porque tenemos Copa América. No hay junio. Tenemos eliminatoria primero y Copa América que es de junio y julio. Junio, julio y en agosto ya arranca el campeonato. En, Quiere decir que en 2 meses en seguidos sin julio. fútbol de primera. Un mes. El 18 de julio ya arranca el clausura. Y junio pues no hay fútbol. Sí, solamente junio. Después a mediados de julio ya empieza otra vez la actividad normal. Ah, ahí está. Y ese es del campeonato, del programa local. Exactamente. Campeonato clausura Después sin tenemos- adelanto. Siempre 3 cambios. El 9 de diciembre tenemos la final de la Recopa Paraguay, que fue el campeón de la Copa Paraguay con el campeón de la apertura y clausura con mejor ¿Cuándo hace rendimiento. eso? 9 de diciembre. Supercopa. Supercopa, sí. La Copa Paraguay está previsto iniciar una vez que inicien la intermedia, primera B y primera C, inmediatamente también inicia la Pero Copa esta Paraguay. Supercopa, el campeón de la Copa Paraguay con el mejor acumulativo. Exactamente, campeón con mejor acumulativo. Ese, y 3 cambios Si siempre. teníamos cámara, sí, tres cambios. Si teníamos cámara, Arturo iba a ver cómo estoy ingresando en Parque Guairá ahora mismo. ¿Qué pasó con Parque Guairá? Está ahí llegando. ¿Eh? Si Esta teníamos noche llegando cámara, ahora. te mostraba que estoy ingresando a Parque Guairá. Ahora está en Parque Guairá Villarrica. Estoy en el Portonato, estoy ingresando ahora. Estamos esperando acá Luis Cáceres, todos los gerentes. Los Para mirar dirigentes, por lo de Copa Sudamericana, para mirar el estadio. para todo, para inspeccionar todo lo que se viene para el 2021 para este estadio. Hablando de Copa Paraguay, Michel, Pues, Michel, se suma Pancho López hoy ya hoy en Fútbol a lo Grande, Michel. Bienvenido, Pancho. hola Michel, ¿cómo te va? Un abrazo. ¿Cómo te va? Consulto, el tema del premio a la Sudamericana en la intermedia, ¿y cómo queda lo de la Copa Paraguay también en este caso? ¿Igual? ¿Cambia? Igual, ¿no? Igual. Y también lo otro, el tema libro de pases. ¿Hasta cuándo tienen los equipos para reforzarse para la apertura? ¿Cuándo es la fecha tope? Tema La semana que viene se va a quitar la circular. Tengo la fecha que me pasó Secretaría General ya, de acuerdo al TMS de FIFA, también el periodo de FIFA, pero como estoy manejando no tengo a mano la circular y la fecha no recuerdo bien, pero ya están establecidas. Michel, otro punto, para dejar todos los aspectos en claro. El otro día hablábamos con Atilio Cabral, vicepresidente de la categoría intermedia, y ya nos adelantaba que la intermedia está como para retrasarse al menos un mes. ¿Ya se tiene oficialmente la nueva fecha de inicio de la intermedia? Oficialmente no se tiene aún, lo que sí, como te dije anteriormente, en principio ya desplazamos la fecha de inicio por lo menos un mes, siempre esperando que el Ministerio
autorice el inicio de los entrenamientos. ¿Cuántos son los de la intermedia en los clubes? 18. 18. Ya le preguntamos qué ganador juega la Sudamericana al 2022. Sí, señor. Y así terminaría en los primeros días de octubre, ¿verdad? Sí, ahora que resta una reunión con la divisional intermedia para poder rehacer el calendario, como para saber el inicio, el tema de los adelantamientos y también como va a haber un promedio, va a haber una promoción entre el cuarto de la intermedia contra el noveno de la primera división, entonces tampoco conviene que termine muy temprano el torneo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo lo acomodamos para que sea, digamos, razonable el calendario. La promoción ida y vuelta, ¿verdad? Sí, ida y vuelta. Sí, el tema de la aprobación del Ministerio de Salud, ¿cuándo tendrían respuesta? ¿Cuándo podrían volver a hablar del tema? Atendiendo que el otro día, insisto con esto, Atilio Cabral nos decía que piden un tiempo importante para las prácticas, pretemporada, etcétera, etcétera, y en base a eso recién se va a definir el inicio. ¿Cómo está eso, Michel, de lo que sabes? Yo no soy el nexo entre el Ministerio y la APF, entonces necesito esa información también yo para poder aplicar el tema del protocolo, ya que hay un periodo de 45 días más o menos entre que se inicien los entrenamientos, como mínimo 45 días, para que entre el que se inicie el entrenamiento y el inicio del campeonato. Michel, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Cómo está, Alfredo, querido? Bien, gracias a Dios. Michel, también al empezar la intermedia empiezan todas las otras divisiones, ¿o no? Las categorías menores. En teoría debería ser así. Sí, eso leí y me alegró muchísimo. Que ya esté... Sí, en teoría, ese es el plan. Sí, dependemos del Ministerio de Salud entonces. Sí, dependemos de la población más que nada, dependemos de cómo nos comportamos para que también el Ministerio pueda dar el ok. Yo entiendo la preocupación del Ministerio, ya que la gente se relajó un poco, hay muchos contagios. Está difícil el tema, no mejoramos nada, entonces... ¿Cómo se llama? ¿Qué? La señora psicóloga Sordo, la pidió la chica. Pilar Sordo. ¿Vos le seguías ya? Sí, o sea, la conozco, no la sigo en redes, pero sí la conozco. ¿Yo? No. ¿Vos no sabés quién habla? No, sinceramente no. Pilar Sordo es una psicóloga que suele hacer charlas acá. Y haciendo zapping ayer, estaba hablando del tema, Michel, de la responsabilidad. Y dijo que para todo el mundo es responsabilidad, creo que es la palabra, dijo, todos tenemos que tener un acto de responsabilidad para que todo pueda realizarse con mayor eficacia, con mayor respeto, con mayor cuidado. Usó mucho la palabra responsabilidad. Sí. Y en fútbol ni hablar. Sí, hay mucha responsabilidad, así vos utilizando vuelta la palabra, mucha responsabilidad para poder tomar las decisiones de liberar el inicio de las prácticas, de planificar y todas esas cosas. O sea, Sí, hay un cargo de responsabilidad importante. Michel, si el Ministerio dice, Alfredo te preguntaban todas las categorías y dice, bueno, que se juegue, ahí ya es la responsabilidad de todos para que todo se desarrolle con normalidad. Porque si vos no respetas y crees que todo va a caer en manos de una programación y que se juegue, puede quedar trunco todo. Así mismo. Es lo que pensamos al inicio de la apertura, cuando reiniciamos la apertura y todas esas cosas. Por suerte, el miércoles pasado se coronó con éxito todo ese trabajo y eso también demuestra que los clubes y los jugadores fueron bastante responsables para poder llegar a ese momento culminante el miércoles pasado. Michel, con relación justamente al protocolo, este protocolo que se está llevando en primera sería adaptado a intermedia, a las otras categorías, se irían añadiendo cosas o sacando cosas, también podría ser con relación a... Porque, a ver, hay una diferencia, el jugador de primera trabaja de eso, trabaja con el fútbol, el de intermedia también probablemente, pero también tiene algún que otro trabajo en algún lado, alguna otra entrada, se mueve por otro ámbito, a eso voy, de repente tiene mucho más contacto con otras personas de repente, al igual que el de primera, pero el de primera se supone que tiene otro tipo ya de comportamiento mucho más cerrado, su entorno y más con relación a lo que es la primera división. Sí, totalmente distinto. El jugador de primera división es
profesional, digamos que su actividad principal y única actividad económica es jugar al fútbol. Sin embargo, la intermedia, la B y la C, que yo tengo muchísimo conocimiento de eso, te puedo hablar perfectamente. El fútbol es, digamos, una segunda opción que tienen ellos, una segunda opción de ingreso, ya que lo que pueda ganar en los clubes no le va a servir para vivir ni ayudar a su familia, ¿verdad? Entonces siempre tienen otro tipo de trabajo, otro tipo de actividad económica. Y es ahí donde el protocolo tiene otro tipo de tratamiento, digamos. Es diferente el protocolo de intermedia, B y C, con relación a lo que va a seguir siendo la división de honor. Michel, otro tema que tiene que ver justamente con la pretemporada de primera. Para realización de amistosos, ¿tendrá que ser todo aprobado por dirección de competiciones, así como ya fue antes de reanudarse todo? ¿Solamente van a poder jugar entre equipos de primera división o se abre un poco más la posibilidad para esos amistosos de preparación antes de iniciar la apertura? Si no hay un cambio de comisión médica, todo es igual que el año pasado. Todo tiene que ser aprobado por comisión médica y dirección de competiciones. Gracias, Michel, por este tiempo muy amable, seguiremos charlando. Gracias, Michel. Próspero 2021. Igualmente para usted, Arturo. Gracias. Gracias, Michel Sánchez. Michel, vamos ahora a la apertura. Empieza el 5 de febrero, termina el 23 de mayo, son 3 adelantos. ¿Ya se sabe la fecha tentativa de cuándo serían esos adelantos, atendiendo que ya se tiene todo el calendario internacional del año? La fecha 2, 7 y 12 son las adelantos. Fecha 2, 7 y 12. Y no se juega entonces durante fecha FIFA, como se había establecido. No se juega durante fecha FIFA. Una vez más, Michel. La apertura arranca el 5 de febrero. Sí, señor. Termina el 23 de mayo. Correcto. ¿Cuántos adelantos van a haber? 3 adelantos. Las fechas 2, 7 y 12. ¿Y el campeonato clausura cuándo comienza? El 16 de julio. ¿Y termina, Michel? Y el 5 de diciembre, sin adelantos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Por eso quédate en casa. Puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py y el delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Leopard GSX 150, la elegancia, donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es certificada, económica y veloz. Por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook @LeopardPY, Leopard Orecopaité. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Boselli. Lo quiso Olimpia. Lo dijimos acá nosotros. Sí. Hace un año atrás. Lo quiso. Estaba jugando ¿en dónde? En León. En León anteriormente, y después pasó a Corinthians. Fue campeón allí en el fútbol mexicano. Sí. Lo quiso y campeón, figura y goleador. Así mismo, y ahora lo quiere Cerro, que Chiqui Arce ya dijo. ¿Verdad? Sí. Hizo oficial su pedido, su y intención. Ella habló en distintos medios Chiqui Arce. Sí. Y dijo eso, que creo que él le había llamado ante aparato, ¿verdad? Le llamó ante aparato, pero entre llamado y llamado ella estaba viajando a Europa, a Holanda. Fue presentado en Feyenoord ayer. Y lo de Borja surgió también en las últimas horas. Miguel Borja, ¿verdad, Víctor? Sí, pero como una especie de opción allí, es que no sale lo de Boselli, porque en realidad se apunta a un delantero de peso, en este caso, que sería Boselli la principal opción. Aquí mirando los números de Boselli, jugó en el 2020 19 partidos en el Corinthians, 19 partidos y convirtió 5 goles entre Serie A y Torneo Paulista, el delantero argentino. En su momento fue compañero de Antolín Alcaraz, por ejemplo, en Wigan, allá por el 2010, en el fútbol inglés. Sí. Tiene un currículum importante. Sí. Campeón de la Copa con Estudiantes. Jugó, empezó en Boca, Estudiantes, Wigan, Génova, volvió a Estudiantes, volvió a Wigan, Palermo, León, Corinthians. Son los clubes de Boselli. 35 años en la actualidad. Él decía, imaginar que Boselli para Cerro y Andújar para Olimpia. Sí, los dos jugadores experimentados. Estudiantes, compañeros. Puede responder, ¿verdad?
¿Y Ascona habla o no habla Ascona? Yo creo que ya puede hablar porque ya estamos en unos años y se despidió de Olimpia. Sí. Lo dijo el propio presidente del club. A ver si lo podemos buscar a Ascona. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Miguel nos presenta la sal marina con finas hierbas y la sal marina entre fina condimentada. Especial para carnes, ensaladas, comidas de todo tipo. Refuerzan sabores, son bajo en sodio, cuidan la salud. Mickey, con 51 años en el mercado, sigue creciendo con la obligación de ser buenos. Nuestra forma de vivir cambia menos de esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre, evita aglomeraciones, aposta online en aposta.le, apostala. La pasión de siempre. Biglio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Biglio. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Espino Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook, Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. El título para Olimpia y la renovación del plantel. Yo le voy a dejar si me permiten. Sí. ¿Le ven la sugerencia nomás? Porque muchos van a salir, pero hay que hablar con Rubén Victoria y Libertad. Sebastián Ferreira continúa en Libertad. 5 años de contrato. 5 años de contrato y lo compró de él. Monarcas Morelia. Pero ya compró el pase. Pero Sí, por eso hicieron ese contrato. Sí, ¿verdad? de los refuerzos que trajo Libertad, fue el que más rindió. Porque después, ¿te acuerdas? A principio de año, cuando hacían en el Polideportivo de Libertad esa jornada de presentación de refuerzos, estaban Bocanegra, Milesi, Mejía, todos los que llegaron, pero el que más rindió de los que llegaron creo que fue Seba Ferreira. Definitivamente sí, se acopló muy bien, El resto- marcó goles, si bien tuvo altibajos, es que terminó rindiendo mejor en el puesto del ataque allí de Libertad. Pablo da Silva, que se despidió, Sí, está en México ahora, se despidió vía redes sociales ese último día del año. subió el video, varios jugadores igualmente le escribieron, o sea, le daban fuerza allí a Pablo da Silva dentro de su salida, y se mandó el fin de semana también, o sea, no el fin de semana, casi como fin de semana, casi un vivo allí en redes sociales, Sí. la gente le agradecía, le pedían volver a Toluca. Estaba en medio del festejo. Sí, en medio del festejo en redes sociales de Pablo da Silva, uno de los que deja igualmente Libertad y está esperando sin duda oferta, ¿verdad? Su Eso lo llegará. trayectoria en el Toluca fue... Claro, muy claro. buena. Patito, que se retiró. Libertad va a tener mucha baja. Sí, para Patito, que se sumarse, retira. en este caso, a las divisiones formativas. Que ya Sí. informó el presidente de que Libertad. hace una plaza. Claro. Sumando, Patito, Sumando. Pablo da Silva, 2 pesos pesados. Daniel Bocanegra, que no continuaría. Alexander Mejía, Nicolás Milesi, Luciano de Casi, Héctor Villalba, Tito Villalba, otro que se esperaba mucho. Pero Libertad compró el pase de Villalba en su momento. Vos sabés que a mí me dijeron que él tiene ganas de salir. De que él Capaz a préstamo, que también puede ser una buena opción. Le pidió a mí me dijeron que le pidió a su representante que le busque club. Porque en su momento habíamos hablado incluso de que Libertad desembolsó una fortuna para traerlo a Villalba y que la relación costo-calidad a la hora de la verdad no fue la esperada. Tuvo altibajos. Por eso me sorprende a Tres mí. partidos de esquema de calidad. Y Ayrton Cobo, que va a volver. Exactamente. El Nacional de Uruguay hizo muy buena Copa Libertadores. No, y fue figura nacional también. Por eso cuando se daba su salida, los hinchas nacionales entraban en redes sociales y veía que los hinchas nacionales decían, no, pero que vuelva, que por favor se trate de retenerlo. Él tiene que volver y ver si realmente va a tener cabida en el equipo, ver si se queda con el plantel de acá en Libertad o si de repente hay alguna posibilidad de que vaya otra vez Habría que ver si no le terminó hasta negociando a Tito Villalba a San Lorenzo, porque él llegó a ser el jugador de San Lorenzo y puede ser como parte de pago allí lo de Merlín, y no es una mala situación también esa salida allí. Libertad no dio aún detalles de cómo terminó por cerrar con San Lorenzo de Almagro, si fue dinero o parte también lo de Tito Villalba, que en su momento justo fue de San Lorenzo y que podía ser una salida importante en cuanto a la negociación, en el sentido de que decir que el empresario también ya le estaba buscando un club a él, ¿verdad? Sí, si viene a préstamo o hace uso Claro, de la rescisión. por eso, y la llegada de Merlini, que coincidentemente es de San Lorenzo, y que estaba a préstamo para Javier Báez, en Libertad también. otro para Libertad, Cristian Javier Báez. Es un puesto que necesita Libertad. Estamos jugando dos centrales, los dos en principio es Aparte, Báez uno va a y buscar ahora otro. uno más. Sí, pero digo, se le fue Pablo, ¿verdad? Que no era el titular, pero venía alternando.
Y Adorno que fue a Cerro de vuelta. Entonces Sí. necesita 2 más, que calculo, creo. Hablando de 2 más, con Luis 2 más, pero si pueden ser 4 más. Los Reyes Magos de CNT llegan con 2 PlayStation 5, un auto 0 kilómetros, 60 premios más, 750 millones en premios y 3 millonarios sorteos. Pedí CNT Che Poremoy. Husqvarna te acompaña con sus demolizadoras, cortacésped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomer y sus redes de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet, descargalas desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Y coincidentemente aquí nos llega un mensaje y es tal cual comentábamos, se podía darlo de Tito Villalba a San Lorenzo y formó parte de la negociación del caso de Merlini, que decíamos pertenece a San Lorenzo. Merlino pertenecía en ese momento, estaba a préstamo en Guaraní, después por supuesto ahora no hizo uso de la opción Guaraní y es nuevo jugador de Libertad, que seguro con este tema de las redes sociales y compañía en las próximas horas va a ser oficial esa presentación ya en su página, así como lo hizo la renovación de Sebastián Ferreira, porque ya estaba allí en Libertad y que lo hicieron público. Hicieron una especie de enroque entonces. Sí, que justo daba con la situación de que Villalba no venía rindiendo últimamente, que quería volver a su país, que le dan una opción. Él en su momento se destacó bastante allí en San Lorenzo, fueron las figuras, por ahí se encuentra nuevamente en su lugar y en su momento, porque así es así, vienen al fútbol paraguayo, no funcionan, pero van a la Argentina y se termina encontrando con un nivel, es similar. Muchas veces nosotros criticamos a los jugadores afuera, pero también les pasa a los nuestros, van afuera, no funcionan, vienen aquí en un equipo donde ya se sintieron cómodos en su momento y terminan funcionando. Encuentra su lugar, encuentra su lugar, el técnico le da confianza. A veces tiene mucho que ver la familia, es un todo, el club, el momento futbolístico de los clubes, tiene mucho que ver. Hay algunos que le cuesta más y otros que se adaptan rápido. Sí, señor. Sí. Por eso. Y sacando limpio lo de Libertad, lo de Cristian, Javier Báez y lo de Merlini. ¿Lo de Báez ya está o están en tratativa? Se está cerrando. Es cuestión de que se haga público también en las próximas horas. Sí, porque quedó libre ya. Anunció anteriormente. Terminó golpeado Guaraní. Terminó golpeado Guaraní. Se veía venir. Lo que le podía salvar era el título, porque el título le daba un plus importante en cuanto al dinero. Igual se le iba a ir una buena cantidad de jugadores, pero iba a tener con qué para retener a lo que quería Costas. Tuvo un doble golpe porque pierde la final y se van 13 jugadores. Hacemos un repaso así mental, los que ya se van fija. Romaña, Redes, Cecilio, está para ser transferido Morel, veremos qué pasa. Florentín también puede ser transferido. Después Merlini, Báez, terminan contrato. Florentín es jugador de Guaraní. Sí, hace poco le renovaron hasta el 2023. Después, por ejemplo, Hernán López, que en realidad ya no venía jugando, el zaguero argentino nacionalizado paraguayo, también está para dejar. Fernando Barrientos también está para salir, otra de las probabilidades. Hay que ver qué pasa con Tripicho, que vino y su caso con cartel y sin pena ni gloria prácticamente. Ya lo terminó jugando muy bien. Villalba, que no lo teníamos haciendo planes. Uno dice, vino él es de San Patricio, de Misiones. Tomaba el colectivo a las 11 de la noche de San Patricio, llegaba a las 6 de la mañana y así fue su llegada a Guaraní para las prácticas de prueba. Hacía la prueba hasta las 10 de la mañana, después de las 10 de la mañana comía algo por acá y a la 1 salía su colectivo de la terminal de vuelta. Camino nuevamente a San Patricio. Y se iba otra vez a San Patricio. 7 veces hizo ese viaje. En la 7ª vez que vino de San Patricio le dijeron, quédate mi hijo, te va a quedar a dormir en la pensión. Sí. Qué bueno. Y ahí Guaraní le tuvo y él, y es más, le dijeron, vení, tenés que venir otra vez esta noche mismo. O sea, un ida y vuelta. Hizo un ida y vuelta y se fue con un bolsoncito y allá, o sea, y vino de allá con un bolsoncito y se quedó en la pensión. Y después de a poco fue trayendo a su gente. Una de las buenas apariciones de final del torneo, la Guaraní, que tuvo problemas hacia ese lado desde que se fue Iván Ramírez. Porque primero jugó Dávalos, después Tripicho y no tuvieron el mismo nivel. Fue creciendo. Me olvidaba, Fernando Fernández también está para dejar Guaraní hasta ahora. Salvo que cambie la situación, ¿no? Sí, tiene que volver a México. Sí, para
el directivo Maurice decía que se iban, o sea, existía la posibilidad de retenerlo, pero ahora el tema es el no título, el no ganar, eso le va a complicar bastante a Guaraní con varios jugadores. Y de lo económico, uno, Sí. y otro de lo que tiene que ver, por supuesto, con los refuerzos. Pero después, Luis, seguimos con lo de Guaraní. Con Multivital 27 Plus, elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios, elegí ganar el cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivital 27 Plus, elegí más para tu día. Splitox Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función Clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitox Extense, el aire superior con el pacto de confianza Inigeo. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pásate personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis, pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Y mirando el repaso de Guaraní, decíamos allí 9, creo que llevamos casi 9 jugadores, Víctor, dentro del repaso de Guaraní. A partir de allí, y una pieza clave es lo de Gustavo Costa. Si bien tiene contrato, igualmente alguna reunión seguro se va a dar, si ya no se dio, también para ver cómo él está en cuanto a la continuidad en sí. Porque ese es un problema, es una situación también, que él esté bien de lo mental para continuar dentro. Si bien ya se dio una charla anteriormente con Juan Alberto Acosta, pero quizás no fue un golpe bajo el no obtener el título, porque estaba cercano a eso. Eso reforzaba igualmente la permanencia de algunos jugadores condicionó, allí. El presidente de Guaraní condicionó Para lo que viene, para el armado del plantel, sí. el plantel y todo estaban a prueba más o menos. Era una prueba para tomar la determinación. De los que terminaron jugando niños en Guaraní, los que jugaron el partido final, Sí. los que se van allí son, decíamos, Romaña, que jugó el partido, pero Vamos, ahí lo tiene a Choco Por Fernández. el arco. Sergio continúa. Sergio continúa. Eso es lo más fácil. Villalba de la Casa también continúa. Aquí ya vamos por Cristian Javier Báez, Ya no el está. defensor. Ya no está. Romaña para ya no continuar. está. Romaña ya no está para Pero está continuar. Choco, que venía siendo el titular. Sí. Porque Sí. Guaraní cambia la forma de jugar en la final. Hace los 3 cambios. Cambia. Por el sector izquierdo, Miguel y Benítez. Guillermo. Los dos están ahí. los dos Cualquiera Benítez. puede ser En titular. principio están para seguir, salvo No, algunas. sí, confirmó su continuidad. Sí, Antes, los laterales. sí. Y Guillermo Benítez tenía oferta también para salir, pero parece que no. Hasta aquí al menos ahí aquí se hay queda en un Guaraní. punto Firmó un no. contrato antes Sí. sí. Decíamos Servio, Villalba, Báez Romaña, Miguel Benítez, Maná, que continúa. Maná continúa. Él renovó. Mira que renovó terminó Maná. muy bien, Maná. Terminó muy bien el rindiendo. año. Fue el mejor de Guaraní con Sí. Alexis Villalba en la final para mí, ¿no? Morel en el medio campo, él está cerca de la transferencia. Morel, está cerquita de la transferencia. Ojalá que salga por el bien del jugador del Guaraní, porque le va a venir también la llegada de, Sí. de los dólares de los guaraníes, en este caso a Guaraní, una inyección importante. Y muchas veces este tipo de jugadores, cuando están en un muy buen nivel, si no se da la transferencia, también baja. Si llega a quedarse y cae su transferencia, ¿verdad? Así mismo, por su así rendimiento. mismo. Fernández Cedrés, Rodrigo Fernández Cedrés, Sí. en principio está para continuar. Merlini, que va a Libertad. Ya no está. Allí completamos ya casi todo el equipo de Guaraní, y arriba jugaron Cecilio y Bobadilla. Cecilio no está. no, y Bobadilla en principio sí. Sí. De hecho, se de paso fue a la Argentina para pasar estas fiestas. El pase, o sea, ¿tiene contrato con Guaraní Él había de renovado, relacionamiento sí. o tiene más? No, más años? era de él el pase y arregló Por el contrato. Por el contrato. así Pero mismo. tiene hasta fin de año o tiene un Hasta año el próximo más. año tenía lo de Bobadilla. Él Un había renovado. hace poquito. que está ahí como para continuar, pero Claro. hay que ver su situación con. De los que estaban en el banco, Reyes, que se va, transferido, Robert Fernández, el central, que lo creo que lo nombramos anteriormente. Sí, ya. Sí, Fernando Fernández, Pájaro, otro que estaba para irse en principio. Estaba allí en el sí, no, más no que sí. Sí. Y el caso de Fernando Fernández, una situación de analizar en sí. Y José Florentín, el otro volante que estaba dentro de la. Qué gran aparición de José Florentín en. Total. Y lo contaba Costas acá. Sí. Que decía que al principio no lo tenía. Y que después su hijo, al ver el video que llevaban a la casa de las prácticas, Claro. le decía: miran por este cómo corre. El seguimiento. Miran por este cómo corre en la práctica. Y a partir de ahí Costas empezó a tenerlo en cuenta, empezó a mirarlo y termina ganándose el puesto, ¿verdad? Sí. Bueno, Caso parecido a Romaña. más o Romaña, menos. que no estaba en los planes inicialmente. Sí.
Y esas situaciones te dan muchas veces el propio día a día, ¿verdad? A veces el no tenerlo en cuenta, a veces un entrenador se fija en uno, Y no en bajar otro, los brazos, no bajar los brazos, estar allí no hace por siempre vencido. atento, listo. O el caso de este último de Tripicho que llega como refuerzo, pero al final no convence y un chico de la casa termina Así mismo. cerrando ese puesto allí y convenciendo a Costas. Sí. Esa es la situación de Guaraní, es casi un recomenzar de cara al próximo, o mejor dicho, ya este año para el legendario, para lo que viene, es un Sí. recomenzar definitivamente. Va a Luis. tener que armar un nuevo equipo. Así. Farmacias Catedral de Gastavos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido 627-7000, escríbenos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Está Celso Ayala en línea. Saluda a Jorge Sosa. Estamos con Alfredo Mendoza, Pancho López, Víctor aquí en Fútbol a lo Grande. Que tenga feliz año. ¿Cómo está Celso? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Celso. Ya arrancando este nuevo año, ¿cómo está de cara a lo que se viene, Celso? ¿Todo? ¿Alguna novedad? ¿Ya comunicación con el presidente? ¿Comienzan a tener los refuerzos? ¿Se pueden dar en las próximas horas? ¿Cómo está la situación de cara a este inicio de año, Celso? Bien, muy bien. Estamos ahí conversando permanentemente con la gente y la verdad que está todo muy bien encaminado. Yo creo que en estos días se estarían cerrando todo, ¿verdad? Porque algunos ya dieron lo que y bueno, falta cerrar, ¿verdad? Entonces, esperar simplemente eso y después la fecha de inicio para poder arrancar con todo. La fecha del inicio, en principio querías contar ya en el inicio de la pretemporada con todo el plantel disponible. ¿Cuándo arrancan oficialmente eso? Sí, oficialmente estaríamos entrando el 9, arrancando el 9, unos días previos al San México, estudios, ¿verdad? 1 o 2 días más o menos y ya el 9 para poder entrar a empezar a trabajar. Celso, ¿esos refuerzos que estarían cerca son todos del plano local o podría venir alguno de extranjero? Y en algunos casos estamos viendo algunos locales y hay posiciones muchas veces en donde es muy complicado y tenemos que buscar afuera, ¿verdad? Entonces estamos viendo varias opciones, ¿verdad? Y lo ideal sería ya tener algo sobre eso, ¿verdad? Que estamos viendo. Yo calculo que en estos días ya a inicio de la otra semana ya estaría confirmado ya alguno, ¿verdad? Pablo Ayala está para jugar con ustedes, ¿verdad? Es un jugador que estaba en la lista, ¿verdad? Estamos viendo, estamos analizando algunas cositas, ¿verdad? Y es una de las posibilidades. Celso, y dentro de los jugadores que deseas que continúen, pero que tienen por allí su registro en otro equipo, el caso de Mudo Valdés, por ejemplo, él pertenece a un equipo mexicano, ¿está dentro de la lista de prioridades para que continúe? ¿Cómo está su situación? Sí, lo de Diego ya era un pedido oficial nuestro, ¿verdad? Pero no dependemos de nosotros, ¿verdad? Dependemos del club donde pertenece y a partir de ahí para poder, ¿verdad? Ya hay creo que ya hay propuesta, ya hay diálogo y bueno, a partir de ahí esperar si es viable o no es viable, ¿verdad? Profe, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López. Pancho, con relación a los puestos de los refuerzos, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que estás necesitando? Y siempre se busca arriba, ¿verdad? Gente importante, ¿verdad? Gente que pueda hacer su trabajo y ayudarnos, ¿verdad? A veces se buscan goleadores, ¿verdad? Pero es difícil muchas veces poder encontrar. Pero estamos buscando, ¿verdad? Es donde se está buscando. Atrás también nos faltaría, ¿verdad? Estuvimos muy justo estos últimos partidos, prácticamente terminamos con Iván y Portillo, porque Canales se había lesionado y prácticamente no teníamos más, ¿verdad? Entonces se están viendo opciones, ¿verdad? Hay algunos que ya dieron como palabra, ¿verdad? Pero hay que cerrar todo. Chito, y con relación a los que no continuarían, pasaste una lista, el departamento de fútbol te mencionó algún caso en especial. Sí, ya tienen esa lista, ya habíamos definido todo eso, ya Miguel había terminado nuestra participación en este campeonato y
y bien, que se tomó todo muy bien, todo tranquilo y bueno, viendo esos agujeritos, ¿verdad? Que se habían quedado, ¿verdad? ¿Se podría saber si se puede, profe, quiénes son los que no continúan? No, prefiero que no, ¿verdad? Que cada uno pueda ver y trabajar tranquilo, ¿verdad? Y ya seguramente unos días más que vamos a poder tirar bien exactamente, ¿verdad? Quiénes son los que no continúan y quiénes no van a estar y también quiénes pueden estar, ¿verdad? Yo en unos días más seguramente ya se va a hacer oficial muchas de estas cosas, ¿verdad? Sí, eso es el caso de Rubén Escobar, por ejemplo, como estaba, él tenía alguna chance de ir a Colombia, que le dijo la directiva, pertenece a los registros de Sudamérica, está para continuar en principio él, o cuál es la idea del tema arquero, si no salir a buscar algún arquero igualmente. Sí, hasta ahora no hay nada, ¿verdad? Yo conversé con él personalmente, ¿verdad? Y sí, tuvo una oferta ya antes de este campeonato y no lo concretó, por eso fue que recaló nuevamente a Sol, porque sigue siendo jugador de Sol y a veces los jugadores buscan siempre salir, ¿verdad? Buscando lógicamente cosas mejores, pero hasta ahora no hay nada confirmado ni nada seguro, ¿verdad? Lo de Rubén, ¿verdad? Y yo calculo que si en unos días más no hay nada, ¿verdad? Va a continuar en Sol. Celso, ¿los trabajos de pretemporada serían solamente por aquí o están para ir a algún lado a concentrar y todo lo demás? No, sería solamente por aquí, ¿verdad? Aparte, Sol normalmente, por lo general, siempre lo realiza en el YAC, ¿verdad? Entonces, no vamos a cambiar porque cambiar significaría también muchas otras cosas extras, ¿verdad? Por el tema de protocolo y todo eso, ¿verdad? Todo un movimiento, ¿verdad? Entonces, no es una pretemporada normal en ese sentido para salir y irse por afuera, ¿verdad? Entonces, vamos a mantenernos por acá nomás. Para cerrar eso, imagino esta noche atenta al Superclásico argentino. Sí, siempre ver ese partido es emocionante, ¿verdad? Y nos toca mucho siempre, ¿verdad? Entonces siempre miramos y estamos hinchando ahí siempre, ¿verdad? Si bien hay copa de por medio, por allí, algún equipo alternativo, el clásico es clásico, no importa con qué equipo juegues, metas equipo de reserva, claro. Segunda, tercera edición, el clásico es clásico, Celso. No, eso no importa, y muchas veces se dice simplemente eso, ¿verdad? Porque se sabe perfectamente que muchas veces ganar un clásico significa solucionar un montón de problemas, ¿verdad? En el fútbol argentino, ¿verdad? Entonces, yo creo que se dice simplemente eso, ¿verdad? Porque siempre uno quiere ganar el clásico, siempre quiere estar ahí, y siempre es difícil, ¿verdad? Siempre es difícil, pero siempre emocionante, digamos, estar expectante a lo que pueda pasar. Chito, Alfredo Mendoza te saluda. Alfredito, ¿cómo andás? Excelente, gracias. Chito, feliz año, exitoso, que sea con salud y que el trabajo siempre te sorprenda en alegría. Chito, ¿cuántos días de pretemporada vas a tener, Chito? Y vamos a tener entre 10 y ver si puede ser un poquito más, ¿verdad? Pero normalmente 10, ¿verdad? 10 días y tratando de armar todo bien, trabajar bien y también ya en medio de eso ver si se puede hacer un partidito, ¿verdad? Uno por lo menos, ¿verdad? En medio de todo eso, ¿verdad? Después del trabajo y aprovechar después de esas 1 o 2 semanitas que vamos a tener para completar un par de partidos amistosos. Correcto, Chito, encantado de escucharte y lo mejor para vos y toda tu familia, Chito. Muchas gracias, Fred, igualmente para vos y toda tu familia. Chito, la última, profe, ¿la pretemporada lo hacen en el YAT, como siempre? Sí, está previsto ahí, ¿verdad? Como te decía, el tema de protocolo y todo, salir afuera a veces es un poco más complicado hoy en día, entonces, como ya concentramos ahí, lo conocemos y nos conocen, entonces se va a realizar ahí nada más. Como siempre, muy amable y que sea un feliz año. Gracias, Celso, por este momento. Igual para todos, que tengan un feliz año exitoso y por sobre todas las cosas, muchas bendiciones. Igualmente, Celso Aya, el entrenador de Sol de América. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8.
Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octanos a mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla. En sus presentaciones voladores, matatodo, rastreros y con citronela, base, protección eficaz y segura contra el dengue. Si bien estamos, por supuesto, hablando del torneo local, siempre en el país vecino no podemos dejar pasar. Está el clásico argentino ahí 21:30 para aquellos que consultan el horario correspondiente. ¿Cuántos clásicos rosarinos, Alfredo? Encima, varios. Sí, varios. Mundo aparte, siempre Rosario. Eso te quería preguntar, Alfredo. A mí me dijeron que se vive de igual manera que un Boca River o inclusive más el Rosario Central. Sí, porque estamos en una sola ciudad, en Rosario, están los dos equipos. O sea, Buenos Aires tiene varios equipos grandes.